A ver, la narración. Lo importante de la narración es que haya un narrador. Entonces, el narrador en primera persona puede ser el protagonista. Llamadme Ismael. Yo cogí un barco ballenero, cuento la narración en primera persona. Un personaje secundario, ¿no? Pues un personaje que te está contando la historia que está ocurriendo, pero él es un secundario. Él aparece de vez en cuando solamente, ¿no? Luego, narrador en segunda persona. Bueno, esto no aparece mucho, aparece sobre todo en la novela moderna, ¿no? Pues escribe la historia hablando de porque tú fuiste, tú hiciste, tú dijiste, ¿no? Eso en la literatura clásica no se suele utilizar, ¿no? Y luego el narrador en tercera persona, pues que es el narrador que no participa en la historia y está fuera de la historia. En este caso tenemos el narrador observador y el narrador omnisciente. Narrador observador solamente cuenta lo que ve. Acordaros, observador el que ve, pero no puede entrar en el pensamiento de los personajes. Y el narrador omnisciente describe lo que ven los personajes y también lo que sienten o piensan, ¿no? Lo más interesante es que en una novela haya un narrador omnisciente que nos cuenta lo que ve, lo que siente y lo que piensa el personaje, ¿no? Vale, luego en cuanto a los tipos de personajes tenemos los personajes planos y los personajes redondos. Entonces, un personaje plano o llano es un prototipo. Es como, dice, he puesto aquí, ¿no? Que es más como una figura de cartón que como una persona real, que sabemos cómo va a actuar, ¿no? Pues el listillo, el ladrón, el malo, un personaje que ya sabemos cuál es su papel, ¿no? Esto lo vemos sobre todo en los cuentos. Y luego el personaje redondo. El personaje redondo manifiesta una personalidad más compleja, porque no sabes muy bien cómo va a actuar, qué va a hacer, qué va a decir, ¿no? Como sería una persona. Las personas nos caracterizamos porque nuestras acciones son imprevisibles, ¿no? Vale. Y por otro lado, según la función, pues los personajes se clasifican en personajes de primer plano o de segundo plano. De primer plano, los protagonistas, que es el personaje en torno al cual gira toda la historia, y el antagonista es el que se opone a que este protagonista consiga su objetivo, ¿no? Y los personajes de segundo plano, que son los personajes secundarios, pues que los hay buenos y hay malos. Pues los buenos son los que ayudan al protagonista y los malos los que ayudan al antagonista, ¿no? Vale. Y luego personajes de tercer plano, pues que no tienen mucha importancia, que aparecen por allí para rellenar, ¿no? Pues un marinero que sube que iza la bandera del barco donde va Ismael, pero que no aparece para nada en la historia. Pues eso sería un personaje de tercer plano, lo que llamaríamos los extras en una película, ¿no? Vale, la estructura del texto narrativo es planteamiento, nudo, desenlace. Comienza la historia, la estoy presentando, cuento lo que ha ocurrido, los hechos que se van desarrollando en la historia y por último el desenlace, ¿no? Cómo finaliza la historia. Luego, ¿cuál es el tiempo? Pues el tiempo es cómo suceden esos hechos que me van contando. Entonces, puede haber tres tipos de tiempo. Puede haber desarrollo lineal, que es lo normal. O sea, me cuentan una historia que empieza ahora, continúa un poquito más adelante y finaliza mañana, ¿no? In media res, pues la narración se inicia en un punto intermedio de la historia, ¿no? Pues por ejemplo, ella estaba corriendo por el parque, ¿vale? Y luego digo, esa mañana había desayunado y desde ahí vuelvo a empezar toda la historia, ¿no? Y luego el flashback, que es lo que llamamos la analepsis, que es la vuelta atrás, ¿no? Pues la narración empieza por el final y retrocede al pasado. Pues por ejemplo, apareció un cadáver en la biblioteca. Vale, pues fenomenal, ¿no? Y luego ya empiezo a contar toda la historia de lo que pasa y vuelvo otra vez al final de todo, donde estoy con el cadáver en la biblioteca, pero ya he descubierto todo lo que ocurrió, ¿no? Vale, y por último, los subgéneros de la narración. Entonces, en los subgéneros de la narración tenemos
el cuento, la leyenda, la fábula, la novela, el cantar de gesta y no sé si me he dejado alguno más. Entonces, a ver, los subgéneros, aquí tengo. El cuento, pues es una narración breve que tiene pocos personajes y con un tiempo y espacio que están muy poquito desarrollados. La leyenda, pues es una narración popular que cuenta un hecho real, normalmente fabuloso, adornado con elementos fantásticos, ¿no? Pues suele aparecer un fantasma, alguna cosa así, ¿no? La fábula es una composición que puede estar en prosa o en verso y que proporciona una enseñanza o consejo moral, ¿no? Y los personajes suelen ser animales, ¿vale? Y luego la novela es más extensa que el cuento y tiene una trama un poquito más complicada. El cantar de gesta es un poema que se escribe para ensalzar a un héroe, ¿vale? Y luego faltaría el mito, que es una historia donde el protagonista es un dios o héroe. Cuenta sus hazañas. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de esto rápidamente. A ver, me lo he puesto. Dime. Sí, claro. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, ejemplo de narrador. Vale, mira, aquí. Aquí lo tengo. Vale, vamos a ver. Dice, si se piensa en que Holmes permaneció ejerciendo activamente su profesión por espacio de 20 años y que durante 17 de ellos se me permitió cooperar con él y llevar el registro de sus hazañas, se comprenderá fácilmente que dispongo de una gran masa de material. Mi problema ha consistido siempre en elegir, no en descubrir. Aquí tengo la larga hilera de agendas anuales que ocupan un estante. Y ahí tengo las cajas llenas de documentos que constituyen una verdadera cantera para quien quiera dedicarse a estudiar no solo hechos criminosos, sino los escándalos sociales y gubernamentales de la última etapa de la era victoriana. A propósito de estos últimos, quiero decir a los que me escriben cartas angustiosas suplicándome que no toque el honor de sus familias o el buen nombre de sus célebres antepasados, que no tienen nada que temer. La discreción y el elevado sentimiento del honor profesional que siempre distinguieron a mi amigo siguen actuando sobre mí en la tarea de seleccionar estas memorias y jamás será traicionada ninguna confidencia. Vale, ¿qué narrador hay aquí? A ver. ¿Así? ¿De quién está hablando? Vamos a hacer una cosa, os voy a dejar esto de tarea para practicar. Así practicáis, así lo pensáis despacito y lo practicáis, ¿vale? Entonces mirad, en el tema de la narración, igual que en el de la lírica, yo os podría poner un texto para hacer un pequeño comentario, ¿vale? Si os pusiera un comentario os diría, escribe el género al que pertenece, el subgénero, el tema, el resumen en 3 o 4 líneas, los personajes, el espacio y el tiempo donde ocurre, ¿vale? Y tendríais que decir si hay analepsis, si hay prolepsis, si es sin media res o qué tipo es, ¿vale? Entonces, a ver, ¿y qué más? Es que esto lo voy a colgar en ManageBack, ¿vale?